Bueno, buenas tardes. Un gusto continuar con nuestras sesiones del noveno simposio en informática empresarial. Hoy tenemos el agrado de contar con invitadas especiales de P&G. Nos acompañan tres personas. Lo tenemos hoy a Cintia Jiménez González, la ingeniera Cintia que nos va a dar la charla, y también nos acompaña Andrea y Gloriana. Entonces, a ellas las vamos a tener hoy en nuestra sesión de las 2 de la tarde. Para presentar un poquito a Cintia, Cintia es ingeniera de producción industrial, es madre de un niño de 2 años y está casada con Raymond. Cintia lleva 10 años trabajando para P&G y es miembro activo del WOIT, que creo que será de Women in IT, tal vez. Women of IT. Okay. Sí, ok, perfecto. Como aficiones, bueno, es bueno, y sobre todo hasta ahora, a Cintia le gusta el tema de la repostería, ¿verdad? Le gusta pasar tiempo con su familia, la costura y la jardinería. 3 palabras que describen a Cintia: es una persona confiable y apasionada por el blog. Bienvenida, Cintia. Un gusto que estés por acá e iniciamos contigo. Claro que sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo adoptar Scrum y les voy a contar un caso mío de negocio en el que lo adopté para una fábrica de robots. Entonces vamos a hablar también un poquito sobre robótica. Bueno, ya me presentaron, aquí hay un par de fotos adicionales sobre mi familia para entrar todos un poco en contacto. Aquí está mi bebé y mi esposo y mi intento de un queque de fondant no muy exitoso en la foto, pero se veía mejor en la vida real, se los aseguro. Y con eso espero que ya estén listos con pasión por aprender, ojalá con un vasito de agua cerca y enfocados, porque ya vamos a arrancar un poco con el tema que les tenía. Entonces, yo me imagino que tal vez ustedes, al igual que yo, cuando escucho hablar de robótica, inmediatamente piensan en robots en una planta de producción, posiblemente. Sin embargo, no es exactamente el tipo de robótica que les voy a contar el día de hoy. El tipo de robot que nosotros hicimos es considerado un trabajador virtual o un robot digital, y para poder aterrizar un poco en el contexto de Procter, les voy a contar sobre la compañía para que puedan ver el tamaño del esfuerzo que representó y cómo Scrum nos ayudó. Entonces, P&G es lo que pueden ver en la pantalla. Es una serie de productos que podemos ver en el supermercado en el día a día. Por ejemplo, está Gillette, está Ariel, está Always, Pampers, entre otros como Head & Shoulders, Pantene y demás. Entonces, somos una empresa enfocada en las necesidades diarias de nuestros clientes. Y eso lo hacemos a través de 65 marcas o brands a nivel del mundo, que tienen unas ventas netas de 76 millones de dólares anualizadas, y alcanzamos 5 billones de clientes que utilizan nuestros productos en el día a día, los cuales son vendidos en 180 países, y muy orgullosamente tenemos empleados de más de 145 nacionalidades en un ambiente muy inclusivo, en el que aceptamos a todos indistintamente de sus preferencias religiosas o sexuales o cualquier tipo, género y demás. Todos los empleados son valorados, y por eso es que nos enorgullece siempre hacer énfasis en ese 40,000, el número de 40,000 mujeres en posiciones de management, y que sigue constantemente creciendo, porque la diversidad en todos los aspectos, incluyendo el género, es importante para la compañía. Y con estos números que pueden ver, nos lleva también a un alto volumen de pagos a suplidores. Y ese es el área en el que quisimos enfocar nuestros robots, y por eso voy a contar algunas estadísticas para que también entiendan el tamaño del use case. Nosotros pagamos 500,000 de facturas al mes a más de 25,000 suplidores que nos ayudan a producir en 38 países. Y para que todavía sensen un poco más el tamaño de la operación, tenemos 400 empleados solo en Costa Rica pagando facturas en plantas que producen para América. A su vez, hay otro centro de servicios así de grande como el de Costa Rica, pero en Manila y en Newcastle, que también ayudan a soportar las plantas que están localizadas en otros continentes. Ahora, con ese tamaño y ese entendimiento del caso de negocio, vamos a abordar la presentación en 3 puntos.
Para poder contarles cómo adoptar Scrum, empecemos por conceptos básicos, por si alguno no está familiarizado con la metodología o si ocupa un poquito, un refrescamiento, un poquito de los conceptos, y a la vez les voy a contar sobre las tecnologías en las cuales aplicamos los robots. Y por último vamos a tener un Q&A. Eso es la parte del contenido, cómo adoptar Scrum. Por otra parte está mi compañera Andrea Mirabal, que es de Recursos Humanos, que les gustaría contarles un poco al final cómo aplicar para puestos en Procter & Gamble, por si es de su interés, que ojalá así sea. Ahora, con esto en mente, vamos a empezar con conceptos, ¿ok? Primero, les voy a contar sobre SAP, después vamos a hablar sobre Scrum, y de último, sobre lo que es un RPA, o la tecnología que se usa para crear robots. Partiendo por SAP primero. SAP es, significa Systems, Applications and Products in Data Processing, que es, básicamente SAP no es en sí un producto, la gente tiende a referirse a él como SAP, pero SAP es la compañía, es la cuarta compañía de software más grande del mundo y se enfoca en dar diferentes soluciones ERP. En el caso de negocio en el que vamos a hablar hoy, se trataba de SAP R3, que es un suite de aplicaciones que lo que hace es conectar muchos módulos del negocio para que ellos interactúen entre sí y puedan utilizar la misma información. Entonces, tal vez, si pensamos un poco en por ejemplo, el área de Andrea Mirabal, de Andrea, Recursos Humanos. Entonces, ellos tienen todo este montón de empleados en planilla que tienen que pagarles salarios, que consumen recursos de cierto centro de costos, y a su vez hay recursos que están consumiendo, hay otras áreas que consumen recursos financieros, como la de la de Material Management, que es la que paga suplidores, o están las personas de marketing, o las personas de control de producción, o los que compran activos para la empresa, edificios nuevos y demás. Todos ellos consumen recursos. Entonces, si pensamos en cómo generar un balance financiero de la empresa y poder decir a los inversionistas realmente cuánto vendimos, cuánto nos quedó de ganancia y demás, si todas las áreas trabajaran con sistemas distintos, realmente sería muy complejo poder generar este balance, este balance financiero. Entonces, lo que SAP ofrece es un producto centralizado donde todos compartimos toda la información que ocupamos para correr la operación y es realmente útil. Ahora, si hablamos un poco más sobre el área de negocio en particular de esta presentación, cubre el módulo de de Material Management, cómo le pagamos a suplidores. Entonces les voy a contar un poco qué es una orden de compra. Una orden de compra es un pedido. Es como cuando ustedes van al súper y dicen, voy a comprar el desayuno, voy a desayunar cereal. Entonces usted lleva una lista que tiene una caja de leche, un cereal, 2 bananos, azúcar y demás. Entonces, ustedes van al súper que saben dónde queda. La orden de compra es muy parecido. Tiene un encabezado, dice cuál es el suplidor, dónde queda ubicado, cuál es el teléfono, cuáles son los términos de pago que acordamos, a cuántos días después de recibir el bien o el servicio le tenemos que pagar. Luego vienen los ítems o los artículos y viene el código, la cantidad, el precio, cómo se va a recibir, que si por docena, que por tarima, por tonelada o demás. Y por último, la información en cómo vamos a pagar el servicio, que si es una transferencia electrónica, un cheque o demás. Entonces, si nunca han visto SAP, les voy a dar una idea de qué es. Entonces, aquí pueden ver cómo se postea una orden de compra. Voy a parar el video un segundo para mostrarles toda esta información manual que se introduce aquí manualmente, es lo que se le llama el encabezado del header. Los términos de pago, la moneda, el tipo de cambio, si no es en dólares, y cada uno de estos tabsitos es información que se tiene que llenar. Por ejemplo, comunicaciones, cuando la orden de compra se crea y se guarda, ahora sí es oficialmente creada y se le manda un correo a las direcciones electrónicas que estén aquí guardadas para que reciban la solicitud y empiecen a preparar el pedido. Entonces, esto es el header. Después vienen los line items, que si continuamos en el video, pueden ver que es muy manual el proceso. Se tienen que poner los códigos, las cantidades, la planta que lo va a recibir, se me pasó el slide, la planta que lo va a recibir, la bodega que lo va a recibir, y por cada línea se abre un tercer tab que tiene tantos tabs como el encabezado, pero tiene la parte de la entrega.
que si se va a hacer, por ejemplo, si es una orden de compra para los almuerzos de un mes, que se va a recibir uno por día y se va a pagar de este método y se va a tomar de este centro de costos y todo el detalle. Es muy manual. En promedio se crean 3,000 órdenes de compra diarias. He visto órdenes de compra de hasta 1,000 líneas que toman hasta 2 horas en crearse y a veces, como el usuario mete toda la información, llega al final y da un error y ya no se pudo guardar y hay que empezar desde cero. Entonces, son este tipo de procesos los que decidimos automatizar a través de robots y pasamos de una persona que le toman 2 horas generar una orden de compra, que no siempre es el caso, no todas son así de grandes, muchas son de 1 o 10 líneas, porque es la realidad, pero pasan de procesos que pueden durar de hasta 2 horas a 5 minutos y con una eficiencia en costo impresionante. Es mucho más barato tener un robot haciendo el trabajo que tener un humano a cargo del mismo proceso. Entonces, con ese entendimiento de SAP y un poquito, para que entiendan un poquito cómo es que se ve, cómo es que funciona, vamos a hablar de Scrum, que es la parte principal de esta presentación. Scrum es una metodología. Scrum no hace el trabajo. Scrum le enseña a las personas cómo hacer el trabajo de una manera más rápida, que sea menos riesgosa, que sea más eficiente en un ambiente que es muy complejo. Y ya casi les voy a dar un escenario. Entonces, eso es un frame. De hecho, ustedes pueden entrenarse, si ustedes pagan una certificación de Scrum, $150, es lo que cuesta, le dan 10 páginas para que lea y el contenido en sí no es complicado. La ciencia es cómo se adopta. Entonces, les voy a contar un escenario en el que podría considerarse. Si ustedes están, por ejemplo, trabajando con un cliente que no está seguro qué es lo que realmente quiere, entonces puede articular de una manera muy genérica cuál es el producto, qué debería hacer, pero no puede aterrizar bien el requerimiento en cuáles son esas específicas cosas que tiene que hacer el software. Entonces, eso es considerado un ambiente complejo. O un ambiente muy dinámico, que están trabajando con el gobierno de Brasil, donde cada 2 meses hay una legislación nueva y cambian todos los impuestos. Entonces, está haciendo una aplicación sobre cómo manejar impuestos y los impuestos están constantemente cambiando. Eso es considerado un ambiente complejo. Entonces, Scrum es una metodología y ya vamos a hablar sobre cómo implementarla, pero primero discutamos los principios. Scrum requiere de un equipo que no sea mayor de 10 miembros. Si el entregable que ustedes tienen que hacer va a requerir más de 10 personas, se recomienda que se divida en áreas y se trabaje por diferentes equipos de Scrum, porque Scrum es una metodología que entrega resultados muy rápido y ocupa que la coordinación entre las personas y todo sea muy dinámica. Entre mayor número de personas, más difícil es que el modelo funcione. Estas 10 personas en total deberían de cubrir solo 3 roles. El rol del equipo de desarrollo, que es quien realmente ejecuta el trabajo. Está el Product Owner, que es, o el dueño del producto, es una persona que debería entender el negocio lo suficientemente bien como para decidir qué es lo que tiene que implementarse y poder decirnos qué agrega más valor y qué se debería hacer primero. Y luego está el Scrum Master, que es la persona que domina Scrum como metodología y que se asegura de que las personas respeten todos sus principios y que pueda intervenir cuando el modelo de Scrum no está entregando el resultado que se esperaba. Entonces, él resuelve problemas que se vayan encontrando. Ese es el principio número 1. No lo estoy diciendo como dictado por la metodología, los agrupé en 3 áreas para que sea más fácil para mí explicarlos, pero involucra varios conceptos y lo leen ya en la teoría, pero sí, son 3 roles, no más de 10 personas. El segundo principio es, se debería poder tomar todo lo que usted se le pidió que se hiciera, todo su objetivo, y debería poder repartir en pedacitos o separar en muchas porciones. Y lo que nos vamos a enfocar ahora es en que en ventanas de tiempo que nosotros decidimos, por ejemplo, si es una ventana de tiempo de un mes, que cada mes se metan cosas de esos pedacitos que logramos separar en lo que se pueda ejecutar en esa ventana de tiempo. Entonces, decimos, nuestras ventanas van a ser de un mes. Entonces, cada una de estas ventanas, Scrum las llama sprints, son ventanitas.
Y la idea es que al inicio de cada sprint usted pueda decir cuántos entregables de ese montón que tenía su lista se pueden entregar en ese particular sprint. Entonces, principio número 2, los objetivos se separan en partes y se pueden entregar en ventanas de tiempo que tienen el mismo tamaño y nunca exceden un mes. La recomendación es que no sea mayor a un mes. Y el tercer principio es la interacción entre los miembros del equipo. Entonces, hay 4 momentos en los que se esperan que interactúen entre sí. Si no, el modelo es muy, cada uno hace su parte del trabajo y se enfoca en trabajar. Entonces, las interacciones son las reuniones todos los días de Scrum. Las personas se reúnen 15 minutos al inicio de cada día para contar cómo han progresado y poder decir si tienen problemas o si ocupan ayuda de algún tipo para poder ejecutar lo que se les pidió que hicieran. El segundo punto de encuentro, que no pasa todos los días, pasa solo al inicio del sprint, se le llama sprint planning o la planeación del sprint. Entonces, cada sprint al inicio se reúnen y deciden de toda esa lista de cosas que el product owner o el dueño del producto mantiene listadas, cuáles se van a hacer. Y el tercer punto, en realidad la metodología dice que son 3 y 4ª reunión, pero la mayor parte de las veces se pueden correr los 2 al mismo tiempo, es el sprint review y el sprint retrospective. ¿Qué significa esto? Que al final del sprint, la persona va a llegar y va a revisar qué se hizo y qué no se hizo. Y a su vez hay una sesión de retroalimentación donde uno cuenta qué no salió tan bien y qué se podría cambiar para que en el futuro los sprints sean más productivos. En la sana teoría y altamente recomendado, de todas las mejoras que se sugieren en una de estas sesiones de retroalimentación, se espera que en el siguiente sprint por lo menos se incorpore una y que se vayan resolviendo esas mismas mejoras y que no todo el sprint se enfoque en resultados de negocio, sino que también se construya un modelo más sano de Scrum para el futuro a través de la adoptación de mejoras. Entonces, esos son las tres categorías en las que yo divido los principios y les voy a contar cómo se ve esto en general. Entonces, tenemos aquí, para repasar lo que acabamos de decir, tenemos un encargado de producto que tiene una lista de todas las cosas que se deberían de hacer y la información la reúne de ejecutivos, de personas que tienen cierta responsabilidad en el proceso, o de clientes o de usuarios. Pues él reúne todas las ideas de todos y las pone en una lista y las ordena por prioridad. Y esa lista se le llama el Product Backlog, el to-do list, lo que deberíamos de hacer, la lista de cosas pendientes. Ahora, al inicio del sprint, tenemos esta sesión donde nos reunimos con el equipo de desarrollo y ellos son los que leyendo los requerimientos pueden llegar y decirle al dueño del producto, de estos 20 en el siguiente sprint, ya leyendo qué es lo que se está pidiendo, yo creo que puedo hacer 3 o 5 o 10, dependiendo del tamaño de los entregables. A veces algo muy pequeño agrega mucho valor para el negocio, a veces algo puede no ser tan rápido y hayan sprints que terminen siendo de 10 cosas una y de otras una, de otras 3, dependiendo de lo que el cliente está pidiendo. Lo importante aquí es el equipo de desarrollo son los únicos que pueden decidir que se incorpora en el sprint. No porque el dueño del producto se comprometió para parte con alguien, puede llegar y forzar al equipo de desarrollo porque así no funciona. El equipo de desarrollo decide lo que puede de acuerdo a sus capacidades. Entonces, escoge el contenido del sprint y se considera congelado. Ya de todos los 10, de los 20 ítems que ven en la lista, se van a hacer 3, eso es lo que va a ser el sprint. No se puede ni agregar ni quitar cosas. Y el sprint comienza. Entonces, dura de 1 a 4 semanas, lo que se haya decidido que sea el tamaño del sprint. Lo ideal es que todos los sprints sean del mismo tamaño. Y todos los días se reúnen a dar el estatus de lo que pudieron hacer y lo que no. No es necesario que vaya el Scrum Master a todas las reuniones. Si el equipo es muy disciplinado y conoce los principios, ellos mismos se reúnen y dicen, yo tenía planeado el día de hoy hacer esto, pude o no pude, tengo este problema, y si el Scrum Master no está, le comunica el problema en una minuta de reunión y el Scrum Master lo resuelve, y si el Scrum Master está en la reunión, aún mejor. El Product Owner no tiene que precisamente ir a la reunión, el Scrum Master tampoco. Entonces, se reúnen todos los días, se van resolviendo problemas como aparecen, particularmente porque uno cuando arranca el sprint no tiene muy claro qué se ocupa para hacer el trabajo y lo descubre cómo lo desarrolla, y a veces pasan emergencias que no se consideraban, entonces se van resolviendo una a la vez. Y al final del sprint se habla sobre qué se logró hacer y qué no.
qué no salió tan bien, qué se debería mejorar y se consideren sprints siguientes. Entonces, esto es Scrum como metodología en una sola imagen. Ahora, si hablamos de por qué es importante, pues lo podemos ver un poco aquí ilustrado en la imagen. Si ustedes tienen una necesidad de tener un auto para ir a trabajar y se tienen que esperar 5 meses para recibir uno, posiblemente sea mejor ir recibiendo algo gradual. Entonces, tal vez el primer sprint, usted diga, bueno, ir caminando, ir en patineta, a lo mejor no es mucho, igual me voy a cansar mucho. Pero algo es algo, ¿verdad? La segunda sprint dice, bueno, scooter es un poco más fácil que la patineta, pero no es un auto, en definitiva. Y así va mejorando la satisfacción a cómo va evolucionando su producto. ¿Cuál es el beneficio? Que el negocio puede recibir algo desde etapas muy tempranas de la evolución del producto. Y a su vez puede ir dando opiniones, si no le gustó el color, los materiales, si algo cambió en su necesidad y tal vez tenía pensado un carro de 2 puertas al inicio, pero como fue evolucionando se dio cuenta que en definitiva ocupaba 4. Entonces él le da más chance de poder opinar y que el requerimiento se reciba sin tener que modificar un carro de 2 puertas y hacerlo de 4, que es como casi que misión imposible. Entonces, eso es una de las principales ventajas de Scrum. Y si pensamos como históricamente se han manejado un poco los proyectos, es que antes era muy normal, Agile es como más común ahora. En el pasado se usaba un método que se llamaba Waterfall, o aún se usa, dependiendo del tipo de proyecto, pues Agile no siempre va a aplicar. Pero Waterfall era como la regla. Y en la regla era, la persona llegaba y decía más o menos qué quería, y esa era la lista de los requerimientos, que era la etapa número 1. En etapa número 2 se entraba un poco más en detalle para ver cuáles iban a ser esas especificaciones de diseño que el software iba a necesitar. En etapa 3 se construía y se probaba para luego encontrar ese montón de problemas que no se habían esperado desde el inicio y tener que empezar a poner parches y remediar, y cuando se dan cuenta terminó con algo un poco diferente a lo que se tenía pensado desde el inicio. Mientras que en Agile se puede ir construyendo y el cliente va viendo, va probando, va transformando hasta que al final del proceso tiene el producto que él siempre quiso, tal vez que no tenía muy claro desde el inicio, pero le dio chance de ir madurando el concepto. Entonces, eso es Agile. Ahora, si se preguntan cómo hago para tomar mi entregable grande y partirlo en pedacitos, les voy a dar un ejemplo. Entonces, asumamos que vamos a construir una casa usando Scrum. Va a ser una casa muy básica. Solo va a tener techo, 4 paredes, piso, no más. Lo ideal es que usted pueda vamos a partir esta casa en 3 partes más pequeñas, y esas partes pequeñas Scrum las llama User Story o historia del usuario. Y la idea es que cuando usted lo lea, usted siente que usted está en una conversación con cualquier persona que le va a entender qué es lo que usted quiere y por qué lo quiere. Entonces la estructura es, yo como, y usted dice su puesto, me gustaría tener, dice qué quiere tener, y por último, por qué lo quiere. Entonces, si pensamos en el escenario de la casa, decimos, bueno, yo como dueña de la casa y futura habitante de la casa, me gustaría tener un techo, porque así me va a proteger de la lluvia y de cualquier adversidad del clima. Entonces, esa es mi User Story 2. El User Story 1. El User Story 2 va a ser, yo como dueña y propietaria de la casa, me gustaría tener paredes, porque eso me permite protegerme del clima, de las amenazas, de ladrones, de animales, de cualquier tema en que la pared me sea necesaria. Entonces, este es el User Story 2, y el 3 va a ser algo parecido con el piso, ¿cierto? Entonces, ahí están los 3 User Stories. Lo que hemos hablado por el momento es que hay un backlog, una lista de cosas que ocupa el servicio, es esa caja azul, y ahí es donde se van a ir poniendo todos los User Stories, todos. Al inicio del sprint, lo primero que tiene que hacer el equipo de desarrollo es cuando ellos ven el User Story y dicen, ok, yo creo que esto sí lo puedo hacer en una ventana, digamos, que en nuestro ejemplo de un mes. Dice, ok, en un mes voy a construir el techo.
Es más, empecemos por lo básico. Voy a hacer el piso primero, entonces voy a hacer el piso y de una vez voy a empezar el User Story 2, que es la pared. Entonces, lo primero que tiene que hacer el desarrollador a como empieza el sprint es listar todas esas tareas que se ocupan para lograr el User Story, que es esta cajita en amarillo que está aquí. Entonces dice, ok, el User Story es hacer el piso. Tarea 1, hacer las zanjas donde van a montar las paredes. Tarea 2, hacer la zanja donde ve la tubería. Tarea 3, poner la tubería. Tarea 4, chorrear, digamos. Digamos que esas son las 4 tareas de ese item. Si durante la ejecución del sprint aparece un problema, pues el problema se lista también ahí como algo que hay que resolver para avanzar con la tarea y se dice, ok, para poder terminar la tubería me falta más tubo. Entonces pone ahí, tuve una faltante de tubo, por favor, conseguirlo. Y ahí el Scrum Master ayuda a facilitar que se resuelva. Entonces, por el momento hemos hablado de la caja celeste y la amarilla. Cuando hay muchos backlogs o muchas listas de cosas corriendo en paralelo, como les decía al inicio, que si el proyecto es muy grande y se ocupan muchos equipos de Scrum, entonces aparece el concepto del portafolio, que es cómo se agrupan todos estos backlogs por categorías y ya entra el concepto de features y de épicas, que ahorita más adelante cuando hagan un screenshot de cómo yo lo adopté, les va a hacer más sentido cómo se agrupan los items para que sea más organizado. Entonces, esto es cómo se divide el scope. Y con eso concluimos los conceptos básicos de Scrum antes de contarles cómo lo ejecutamos nosotros en esta área. Vamos a respirar un segundo, porque es mucha información. Vamos a tomar un aire nuevo, desviando un poco la discusión a qué es Blue Prism, y luego ahora sí les cuento cómo lo adopté. Y vamos a dejar las preguntas para el final, porque es muy importante cuando vean el cómo lo adoptamos, tal vez consultas que tenían de camino ya se les resuelve, ¿no? Entonces, las preguntas las vamos a hacer al final. ¿Okay? Entonces, lo siguiente es el concepto de RPA. RPA es Robotic Process Automation, es simplemente automatizar procesos de negocio. Una aplicación normal de RPA lo que hace es que le dice al desarrollador que tiene que alistar todas esas tareas que se tienen que hacer para poder ejecutar el trabajo, y la herramienta en sí, la tecnología, conecta con las aplicaciones que se tienen que ir abriendo para ejecutar el trabajo vía APIs, o si no, con algunos objetos que ya tienen predefinidos en su lenguaje de programación que maneja. Hay muchas, está Pega, está Blue Prism, hay varias. La que nosotros utilizamos fue Blue Prism. Y yo espero que esta ventana que está aquí solo me incomode a mí, no a todos los que se han perdido una parte del contenido. Pero aquí aquí ya la quité. Ok, entonces, esto es Blue Prism, por si alguna vez no han visto una herramienta de RPA, es un workflow, ese es el cursor, es un workflow donde usted llama a un objeto y el objeto dice, por ejemplo, ábrame un website siguiendo esta dirección, y luego viene un objeto que dice, vamos a loguearnos. Entonces el objeto en sí le permite a usted llegar y seleccionar en qué parte de la página se encuentra la cajita en la que vamos a poner el usuario. Usted configura ahí cuál va a ser su usuario y su contraseña. Luego hay otra tarea para presionar el botón de loguearse. Entonces usted le dice dónde está el botón y acciona el clic. Entonces es como muy guiado. Y la facilidad es que en realidad se configura. No se tiene que construir algo desde cero, y pues ser configurable es mucho más rápido de ejecutar. Por eso Scrum era una tecnología magnífica para hacer robots, porque Blue Prism en sí es muy amigable con el usuario. Okay. Entonces seguimos, y ahora sí les voy a contar cómo adoptar Scrum. Factores de éxito para la adopción. Yo creo que son 3. El primero es que también se adopta y se entiende Scrum como una metodología. Ese es indispensable. El segundo es que también está equipado su equipo para hacer un buen uso de Scrum. Y el tercero es qué tan disciplinado usted es.
Entonces, si hablamos sobre qué tan estructurado es, qué tan bien estructurado está su equipo, hablemos de 4 temas en particular. El primero es, ¿qué tanto tiempo tiene asignado usted a las personas para que sean desarrolladores, por ejemplo? Entonces, que si usted tiene un desarrollador, la gente tiene que acostumbrarse a que va a recibir entregables de lo que una persona puede hacer. Si tiene 5, pues la barra se sube un poquito más. Entonces, lo primero es que usted tenga la cantidad de tiempo asignado necesario para poder satisfacer las necesidades del negocio que usted está soportando. Eso es indispensable. El segundo es qué tan preparado está su recurso con temas técnicos. Entonces, por ejemplo, cuando yo seteé el equipo para los robots, decidimos optar por estudiantes de un colegio técnico, recién salidos de un colegio técnico, iniciando su carrera en TI con un background de TI. Entonces, ellos entran y ya saben lo que son variables, ya saben hacer algunos statements básicos de SQL, ya tienen algunas herramientas para que, complementadas con una certificación de Blue Prism, puedan ir a ejecutar los robots. Escuché otras áreas que intentaron también ejecutar el mismo tipo de trabajo, pero con un recurso de finanzas, donde sí conocen los procesos de negocio, no van a ocupar asistencia en cómo usar SAP, ni qué transacciones se tienen que usar, ni en qué lugares se pone la información, porque ya lo saben, pero por no tener estas herramientas adicionales que son más técnicas, se les hizo más difícil el entregar resultados. No adoptar Scrum, porque Scrum no hace el trabajo, pero entregar los resultados no fue tan fácil para ellos. Entonces, asegúrense en que su equipo tiene las habilidades que ustedes necesitan y que han sido certificados y que tienen los accesos a los sistemas que necesitan y demás. Ahora, tal vez que no sean formalmente certificados en Scrum, tal vez la certificación en sí, la formalidad no es necesaria, pero sí que entiendan Scrum, que sepan que tienen que reunirse todos los días, con quién tienen que hablar, a quién le piden ayuda, cuál es la preparación para una sesión de planeación del sprint, o qué tienen que decir en la sección de retroalimentación, ese tipo de cosas. Y el tercero es que cada uno entienda bien cuál es el rol que juega dentro del equipo de Scrum. Y tal vez algo en lo que se tiene que preparar, porque a veces uno cree que cuando estudia en la U y aprende muchas metodologías va a llegar al trabajo y las va a aplicar literal, y no funciona así. No es como que realmente van a tener una persona exclusiva para ser el dueño de la lista, el product owner, el dueño del producto, o que van a tener, o sea, no precisamente van a tener un rol exclusivo para cada uno. Entonces, para contarles un poco, el rol ideal dentro de Procter que tenía que haber hecho para mi equipo, el rol del dueño de la lista, del backlog owner, era una persona que estaba sobrecargada con trabajo. Entonces, yo tuve que tomar una porción de su puesto, de sus responsabilidades, y yo mantenía el backlog, reunía las opiniones de todo el mundo y las iba priorizando. Y yo le dije, bueno, cuando lleguemos a un punto donde yo tenga prioridades que sean conflictivas entre sí y no sepa decidir, ahí entonces usted sí me ayuda. Por mientras, si tengo requerimientos, si tengo tiempo y nada es conflictivo, yo voy a ir priorizando de acuerdo a lo que yo escucho a mis clientes, que es más importante. Entonces, estén abiertos a que se ocupa que alguien juegue el rol y que lo juegue bien, pero no tiene que ser exclusivo el único rol dentro del grupo de Scrum. Eso puede pasar en varios ambientes laborales. Ahora, su equipo está bien estructurado. Hablemos de cómo adoptar el framework, porque es indispensable que esté bien adoptada y que esté bien entendida. Lo primero es, tienen que setear un backlog. Entonces, toda esa lista de cosas que el negocio necesita. Y es importante que para cada requerimiento que ustedes reciban, vayan preparando cómo se va a aprobar o cuál es ese criterio para saber si fue exitosamente implementado. Ese es el tip número 1. No solo recopilen ideas y prioridades y valor para el negocio, se le pueden poner junto al objetivo por qué es indispensable. Como que usted diga, voy a entregar esto para el negocio porque me va a ahorrar 8 horas de trabajo de una persona que actualmente me está costando $10 la hora. Entonces, ustedes pueden ir articulando valor, va a ser muy fácil porque después priorizan en base a ese aspecto, ¿no? Pero que sea el valor, que sea el cómo se va a aprobar, algo indispensable. Si ustedes pueden usar herramientas como mockups, que son como una visualización de lo que el usuario le dijo, que si él quiere que usted haga un reporte, usted hace en Paint. O sea, no tiene que ser algo muy elaborado. Yo sé que hay tecnologías que hacen mockups y demás, pero si por lo menos pueden usar una imagen que le dé
una impresión al usuario de lo que usted entendió, que dónde van los botones, el texto y demás, es súper útil para validar que usted entendió lo que se le pidió. Y por último, nunca lo olvida, documente prerequisitos. Entonces, si va a crear un robot nuevo o un producto nuevo, en general, cuáles son los accesos que va a necesitar, aprobaciones, alguna data histórica tal vez para probar el producto en adelantado y demás. Entonces, siempre vaya pensando qué es todo lo que voy a necesitar para entregar algo exitosamente. Y el segundo es, pongan las reuniones recurrentes de una vez. O sea, yo las puse limitadas en mi calendario para que la disciplina esté ahí y nunca se suspenda se suspendan las reuniones de Scrum porque tal vez ya la invitación ya expiró y ya no cubría hasta cierto día, ¿no? Que eso nunca les pase. Entonces, seteen qué tan grande va a ser su sprint, 2, 4 semanas, lo que ustedes quieran, y programen todas las reuniones por anticipado. Y el tercer punto, que es una recomendación muy importante para mí, es corran un piloto. Porque hay muchas cosas que usted asume que va a pasar bien y hasta que usted empieza a correr su producto se da cuenta que no. Que alguien le dijo que sabía hacer ese tipo de trabajo y realmente no sabía. Que le dijo que había sido entrenado, pero luego se da cuenta que no puede ejecutar ni lo más básico del trabajo porque no hizo la certificación. O sea, hay muchas cosas que van a ir saliendo de camino, accesos, demás. Entonces, es bueno que ustedes alineen las expectativas con su cliente, que van a ser tal vez un piloto de 1 o 2 meses, que sean 2, 4 sprints, si son de 15 días, y que ustedes no van a entregar lo mejor de lo que se espera del servicio porque todavía se están ajustando detalles. Les voy a contar de mi adopción. Esto es el Product Backlog que yo utilicé para los robots. Cuando yo utilicé Scrum por primera vez, que fue hace 4 o 5 años, lo usé con Excel, lo voy a ser muy honesta. Era un proyecto muy complicado, mucho más que esto, era una integración de SAP grande, y yo usé Excel porque esa era la herramienta, no habían herramientas aún implementadas por Procter. Ya en esta asignación utilicé una de Azure que se llama DevOps, que lo que hace es que uno puede registrar, tiene un registro, si recuerdan lo que yo les dije, uno usaba epics y features, que les dije, ahora más adelante se los muestro para que sea más visual y me entiendan. Uno lo usa como para clasificar. Por ejemplo, los robots, yo los hacía en Blue Prism y les hacía un monitor para controlar su performance en Microsoft Power BI, que no sé si alguna vez lo han utilizado, pero es una maravilla para hacer una representación gráfica de las informaciones de charts y tablas dinámicas, y es una belleza. Entonces, yo construía el robot, después extraía la data de lo que hizo el robot de una base de datos en SQL, y después le ponía un Power BI on top para que el Power BI me leyera la base de datos y pudiera mostrarle al usuario cómo estaba funcionando el robot. Entonces creé 3 épicas, una para cada tipo de tecnología en la que iba a desarrollar algo, y después todos los robots, usé los features para clasificar todos mis user stories por robots. En el transcurso de un año desarrollamos como 28 robots. Entonces, ya después, cuando usted libera el producto por primera vez, ya la gente empieza a encontrar cambios, entonces empiezan a venir muchos user stories asociados con cambios. Entonces, para controlarlo, los agrupaba. Y el software en sí me dejaba poner una descripción del user story que ahora les contaba. Yo, como usuario de esta solución, me gustaría tener esto para recibir esto. Y aquí en el description ponía cuáles eran esos detalles de qué era lo que el desarrollador tenía que hacer. Y luego en el acceptance criteria ponía cuál era ese criterio para aceptar que se hizo bien el trabajo. Y aquí está mi Drumbeat. Entonces yo tenía al inicio del sprint de 2 semanas la sesión de planeación, después dejaba que se reunieran las personas, yo no era la Scrum Master, entonces yo no iba a hacer reuniones, pero si el Scrum Master no podía resolver problemas, me avisaba a mí y yo los resolvía. Y así era como funcionábamos. Y al final del sprint teníamos la sesión no se llama sprint closure, lo puse mal aquí, no es el cierre del sprint. Bueno, sí, es la revisión de lo que se hizo en el sprint y la sesión de retroalimentación. Y lo que hacía era que un día antes de que arrancara mi sprint, les mandaba un humilde correo. Aquí es un snapshot literal de lo que yo mandaba, diciendo, vea, esos son mis user stories. Algunos eran problemas de user stories viejos, entonces no siguen el formato ideal. Otros sí son totalmente nuevos, entonces los empezaba aquí as backlog owner, hago like, papá. Y les decía, eso es lo que más o menos estoy anticipando y esto es lo que yo espero que se entregue en el sprint.
Y así les daba chance de que cuando llegáramos a la sesión de Sprint Plan, ellos me dieran qué iban a hacer y qué no. Y ese era mi drumbeat. Y aquí hay un ejemplo de cómo les contaba que el criterio de aceptación es indispensable. Yo les decía, bueno, en este user story les puse los requerimientos, están en un correo adjunto, quiera este correo. Y les pongo un mockup, como una visualización de más o menos cómo se tiene que ver el Power BI que va a decir el desempeño del robot. Entonces les ponía un screenshot y por aquí la descripción de qué era lo que tenían que hacer y un poco más de detalles de dónde era que se calculaba la información y dónde tenían que leer y demás. Entonces eso es un ejemplo de un user story. Ahora, ¿por qué un piloto? Entonces, vamos punto por punto. Primero, usted tiene que aprender de su tecnología. Al inicio, tal vez usted hace un robot en un mes, porque usted realmente no tiene la menor idea cómo servir Prism. Pero como va aprendiendo y va viendo que muchos conceptos se reaplican, entonces nosotros pasamos de correr robots en un mes durante el piloto a 15 días. Ya supimos que nunca podemos hacer algo más rápido de 15 días. Luego, el segundo punto es usted tiene que asegurarse que todo mundo cubre los roles que se ocupan, que la gente entiende quiénes son el development team, que la gente entiende quién es el dueño de la lista de cosas y que la gente entiende quién es el Scrum Master. Y a cómo va el piloto, usted se va a dar cuenta que la gente no entendió bien quién era o que tal vez hacen falta roles, hacen falta puestos, y no lo habíamos notado, tal vez en el equipo de desarrollo. Tal vez hubiera sido genial tener a alguien de otra área que hubiera aportado algo que se necesitaba. Entonces ahí uno se da cuenta. Después, si alguien realmente no está entrenado bien, da chance de empezar a ver que no entrega resultados, entonces se puede hacer una intervención incluso en el piloto sin que las expectativas del cliente estén muy altas. Que ese es el punto 4. La gente no exige mucho desde el sprint 1 porque usted ya les dijo que estamos aprendiendo. Luego, indispensable, Scrum es disciplina. Se tienen que construir los hábitos de siempre reunirnos, nunca faltar a las reuniones. Entonces, esos hábitos en el piloto se aprenden y después solo se continúan como en piloto automático. Y el último punto es si hay algún gap de proceso, como les contaba ahora, tal vez, bueno, yo aprendí de hecho de camino que no validaba siempre los accesos a todos los sistemas y me empezaron a dar problemas recurrentes, entonces hice una lista de cosas que íbamos a validar siempre antes de empezar robots nuevos, que teníamos estas aprobaciones, estos accesos, esta data lista para las pruebas y demás, entonces uno se va dando cuenta de qué herramientas ocupa para que la próxima vez, el próximo sprint, las cosas sean más fáciles. Y con eso acabo una pincelada de cómo adoptamos Scrum. Yo les puedo contar que Scrum yo lo elevé al uso diario en mi vida. Yo compré una casa con mi esposa hace 3 meses y tengo una lista que ustedes no se imaginan de cosas que yo quiero y las he ido priorizando en base a lo que yo siento que me va a dar más comodidad viviendo en la casa o que tal vez le agrega más valor a la casa si algún día tuviera que venderla o que la va a hacer más sostenible en el tiempo, como invertir en unas cosas del techo y demás. Entonces, realmente cuando ustedes lo aplican por primera vez, ven que se adapta a muchos casos de la vida. Entonces, yo espero que lo que hayan aprendido hoy les siembra la semillita para aprender aún más de Scrum y para implementarlo. Y con eso voy a abrir el espacio de preguntas. Y no sé muy bien cómo estamos de tiempo. ¿Me podrían...? Sí, nos quedan 15 minutos, un poquito menos de 15 minutos para poder contestar unas preguntas que tenemos y creo que hay una parte que Andrea nos va a mencionar, ¿verdad? También de las pasantías que se mencionó. Y Giovanni nos va a apoyar con las preguntas, una profesora. Buenas. No sé si me escuchan bien, es que estoy como un poco alejada, entonces no sé si me escuchan. Te escuchamos. Sí, perfecto. Muchas gracias, Cintia, por la charla, la verdad que muy enriquecedora y no sé cómo hizo para explicar Scrum en tan poco tiempo, todos sus conceptos, hasta poner un ejemplo, realmente creo que muy concisa y al punto, ¿verdad? Pero sobre todo muy claro. Más bien, muchas gracias. Y hay 2 preguntas en el chat. Una es de Carlos Fonseca y pregunta, ¿cómo vender Scrum a la gerencia o clientes finales? Cuando muchas veces el equipo de TI trabaja la metodología, pero no el negocio. Bueno, algo que me sirvió a mí y porque en realidad Scrum lo vendí para una iniciativa desde cero. Yo creo que
El piloto, la belleza de Scrum es que primero que todo no se ocupa muchos recursos para implementarlo. Como les contaba, la primera vez que yo lo adopté con un humilde Excel. Entonces no ocupa mucho software elaborado, lo que sí ocupa es, si uno se pone a pensar, al final los clientes de uno siempre tienen como una idea de qué es lo que ellos quieren que se vaya trabajando, y muchas veces somos nosotros, como el departamento de TI, los que decimos que tenemos una lista de cosas en espera, que debe esperar, que las vamos priorizando por partes. Usualmente las ideas son más grandes en volumen que lo que uno tiene capacidad para implementar. Entonces, si yo quisiera venderlo desde cero a mi gerencia, empezaría por sugerir un piloto corto, un piloto de 1 mes, 2 meses, en el que nos sentamos con el cliente, le decimos, ustedes van a ser los product owners, nosotros vamos a hacer el equipo de desarrollo, alguien dentro del equipo, en definitiva, el que está vendiendo la idea, tiene que entrenarse como para jugar el rol de Scrum Master, porque tendría que enseñarle a los demás cuál es la participación que tienen que tener y la dinámica y la metodología para que se pueda implementar. Entonces, yo partiría, si yo fuera ustedes, por tomar el rol del Scrum Master, sugerirle a mi cliente un piloto de 2, 3 meses, de 1 o 2 meses, y lo pondría a correr. O sea, de lleno, después de hacer los checks de que el equipo está bien preparado, que debería, porque ya es el equipo de TI que soporta un proceso o una aplicación, ya debería tener los accesos. Además, nada más sería un tema de enseñarle al cliente cómo priorizar y que él mismo vea cómo los resultados se empiezan a entregar fácilmente. Depende si tienen ventanas de cambio, ya empiezan las formalidades de los sistemas de TI, que si se mueven cambios cada semana, cada 2 semanas, pero haría un piloto corto y yo les aseguro que donde se empiezan a ver resultados inmediatos, el sistema se vende solo. O sea, no conozco una persona que no haya logrado, habría que ver, ¿verdad? La gerencia, no quiero retar a la gerencia, pero con un piloto debería ser suficiente para enseñar el valor. Y si el piloto no da los resultados que se esperan, pues también cada caso de negocio es diferente, ¿verdad? Y tenemos que estar abiertos a las necesidades de negocio más que a lo que uno quiere como no imponer, pero proponer, ¿no? ¿Entienden? Espero haber respondido a la pregunta. En resumen, un piloto. Okay, no sé si yo todavía Aquí está por hay ahí. otra pregunta, ¿no? Ahí está. de Rafael, Sí, adelante. y nos dice saludos en casa. Sí, ¿me escuchan? Es que sí, creo la que escuchamos. pensé que ya había terminado. Sí, perfecto. Se recortó un poco. Señor, yo te la leo. Dice, en el caso de que el equipo selecciona un grupo de actividades para el Sprint un grupo X. de actividades para el no decido. ¿Qué se puede hacer? Un poco ahí. ¿Me escucha, Mike? No sé si es que, sí, es que estoy muy... se te perdió un poco la comunicación y yo. Ahora sí. Ahí sí. Ok. Bueno, entonces dice así. En caso de que le... No, creo que está con problemas de conexión. Voy a leerla. Selecciona un grupo de actividades Sí, no. pero nos dimos cuenta elegido. ¿Qué se puede hacer? Ok, no sé si la alcanzaste, voy a leerla nuevamente. En el caso de que el equipo selecciona un grupo de actividades para el Sprint X, pero nos dimos cuenta que en el desarrollo de algunas de las tareas no se puede desarrollar en el tiempo establecido, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se trasladan o cómo se priorizan? ¿Qué se le dice al cliente o a la gerencia? Gracias, nos lo dice Rafael Bernes. Sí, perfecto. Bueno, lo ideal es primero listar todas las tareas que uno tiene que hacer. Y como uno se empieza a trazar, desde el momento que usted se empieza a trazar, como la pregunta decía, indispensable reconocer el problema, ¿verdad? Ha pasado que, y me ha pasado, yo creo que le va a pasar a todos, que uno realmente no sabe lo que necesita al inicio. Ya después, uno cuando empieza a repetir user stories que son muy parecidos, ya se da cuenta de cosas que tuvo que haber chequeado con anticipación. Pero va a pasar uno que otro sprint que cuando usted llega se da cuenta que la manera en la que usted pensaba que iba a poder ejecutar el trabajo no se va a poder hacer. Entonces, lo que uno tiende a hacer es primero levantar la mano lo más pronto posible al Scrum Master, y el Scrum Master tiene que empezar a buscar alternativas para resolver el problema. Si el problema no se resuelve, lo inmediato que se tiene que hacer es reunirse con el Product Owner y explicarle cuál es el problema que usted está teniendo, lo que hizo para intentar solucionar el problema y por qué no se pudo resolver. Y ahí es cuando el Scrum Master decide si el ítem se saca se mueve hacia la siguiente sprint
O puede ser que se suspenda del todo. Hay algunos requerimientos que uno cree que son ejecutables hasta que llega el momento de hacerlos y se da cuenta que no se puede. Y él decide. Y aunque uno quisiera siempre alcanzar entregar todo lo que se comprometió, realmente no es posible. Y eso va más allá de Scrum, porque no es Scrum el que ejecuta el trabajo. El que ejecuta el trabajo, por ejemplo, en los robots, era lo que Blue Prism puede hacer o no, que se puede conectarse, por ejemplo, a SAP o no, si puede conectarse a OneDrive o a SharePoint o a otras tecnologías, y uno empieza pensando que realmente se puede hasta que después entiende las capacidades del software y se da cuenta que no se puede. Entonces, eso es beyond, eso es más allá de Scrum, esa es la tecnología en sí, y lo correcto es comunicarlo lo más pronto posible, darle solución, y si no se puede, pedirle al product owner que lo saque de la lista. Eso es lo que la metodología sugiere. Excelente, Cintia, muchas gracias. Vamos a cerrar con una doble pregunta por tiempo para poderles dar el espacio a Andrea también. Adriano nos pregunta bueno, le agradece la charla y que está buscando cómo certificarse, que si le puedes dar algún consejo. Y Dorian, de cómo colabora el Scrum Master con el Product Owner. De hecho, en los cursos de certificación se ve mucho esto, la pregunta de Dorian, pero ¿qué le puedes recomendar en este caso a ambos? Bueno, lo primero, los invitaría a seguir la página, si no me equivoco, es scrum.org, donde ustedes entran y viene el proceso de certificación. Es muy económico, les dije la vez pasada, bueno, les dije más adelante, más atrás, son $150, no es mucho material que leer. Las preguntas son bien dudosas, por decirlo así, no las preguntas, las respuestas, porque son el tipo de certificaciones donde usted ve varias respuestas que podrían ser correctas y la respuesta es la más correcta. Entonces asegúrense en que no solo leen las 10 páginas que sugiere, sino hay mucha documentación adicional que el mismo website le da cuando usted paga la certificación, le da un tiempo para prepararse. Por favor, léanla antes de hacer el examen y estén bien enfocados porque dan 1 hora y son como 45 preguntas. Eso es el tema de la certificación y algunos consejos. Y sobre cómo interactúa el Scrum Master y el Product Owner, bueno, tienen roles un poco diferentes, porque el Scrum Master incluso guía al Product Owner sobre la manera correcta de llevar Scrum. A veces los Product Owners están como presionando para que usted incluya todos los user stories que ellos quieren en un sprint, más allá de las capacidades que tiene el equipo de desarrollo. Entonces ahí es donde el Scrum Master entra como un árbitro y dice, no, el equipo de desarrollo sabe que pueden y que no nos comprometamos de más porque al final va a ser un fracaso para el sprint. Entonces él modera al Product Owner y le enseña las mejores prácticas de Scrum y al mismo tiempo sirve como el Product Owner es facilitador. En algunos casos cuando hay problemas, por ejemplo, me ha pasado que me dicen haga ese user story y yo empiezo a hacerlo y encuentro un problema porque no sé cómo se hacía en SAP, no sé cuáles son los pasos que hay que seguir y casi siempre el Product Owner es un conocedor del área, entonces él ayuda a guiar el equipo a cómo se ocupe o nos ayuda a conseguir información si el Scrum Master no tiene el alcance en la resolución del problema. Entonces, al final de cuentas, Scrum es un ambiente de colaboración donde todas las partes se ayudan para lograr un objetivo. Entonces, así colaboran más o menos entre sí. Perfecto, gracias, Cintia. Por tiempo, nos quedan 2 preguntas todavía más ahí, pero queremos darle el pase a Andrea. Andrea, por favor, adelante para poder cerrar la charla. Súper, sí, solo quiero dejarles, sé que tenemos poquito tiempo, no sé si lo saben, pero P&G es una de las primeras empresas multinacionales que sentó bases en Costa Rica y ya tenemos más de 20 años en el país. Sin, si quieres le das a la próxima. Y tenemos 3 departamentos, básicamente somos más de 1.600 empleados, de los cuales la mayoría son costarricenses y tenemos casi un 50% de representación femenina. Y 3 departamentos principales, finanzas, logística y tecnologías de la información. Les voy a dejar acá un link para que me regalen su opinión de la charla de hoy, se los pongo en el chat también, y pueden escanear este código QR. Y por último les quiero contar de las posiciones que tenemos disponibles en P&G. Como ven, Sin es una de nuestras mujeres líderes en la parte de IT, el conocimiento técnico que ella ha desarrollado y puede confirmarlo,
ha sido mucho gracias a las oportunidades que P&G nos brinda. Entonces, los invito a que si quieren tener una experiencia similar, puedan aplicar una posición con nosotros. Tenemos pasantías disponibles para iniciar en el mes de febrero, lo que sería como prácticas universitarias. Pueden escanear el QR code que ven del lado, yo lo veo del lado izquierdo, no sé de qué lado lo ven ustedes. Y las oportunidades para profesionales con experiencia, la verdad, tenemos muchas opciones, oportunidades en distintas áreas de todo lo que es el mundo de la tecnología. Entonces los invito a que visiten esta página, le echen un ojo a lo que tenemos disponible y si alguno de estas les interesa, que puedan aplicar. Y bueno, en caso de que todavía no se sientan listos para aplicar, pero quieren seguir en contacto con P&G, los invito a que entren a pgcareers.com/stay-informed. Ahí pueden dejarnos todos sus datos y van a ser los primeros en enterarse cuando tengamos nuevas cosas pasando. Entonces, básicamente eso es lo que quería traerles rapidito para que tomen ahí nota o hagan como los scans con el teléfono. Y mil gracias por la invitación y gracias, Sin. Estuvo súper interesante. Claro, y también un consejo de última hora. Cuando yo escuché de Procter en el TEC, realmente no tenía la menor idea de quiénes eran y participé en un concurso para reclutar talento y tenía mis dudas porque la escuchaba como muy grande y que hablan inglés y el inglés era como una de mis dudillas ahí y yo les puedo decir que yo apliqué y el proceso mismo se encarga de decidir si uno está listo o no. Entonces, denle la oportunidad. Al final de cuentas, yo tengo 11 años de trabajar ahí, me han pagado varias certificaciones, un programa entero de inglés, uno de portugués, me han llevado a Las Vegas a entrenarme en SAP, a Inglaterra. O sea, ustedes no tienen la menor idea de lo que invierten en el empleado y es una excelente oportunidad laboral para cualquier persona. Entonces, no se asusten. Es mi recomendación. Y si quieren aplicar, seguros, pueden hacerlo. Genial. Muchas gracias Cintia, muchas gracias Andrea y Gloriana, que también con Gloriana estuvimos trabajando en la parte previa, ¿verdad? Y apoyando mucho que ustedes estén hoy acá. Así que les agradecemos mucho en nombre de la Universidad de Costa Rica, de la carrera de Informática Empresarial, por la experiencia compartida. Si les es posible, tal vez Andrea me puedas enviar este slide para compartirlo con los que llenaron ahora el formulario de asistencia también. Les enviamos la información para que les quede ahí, porque veo que algunos están preguntando en el chat. Súper, igual les puse los links directos, porque creo que no estaban funcionando los QR codes, pero muchas gracias y por supuesto que les hacemos llegar toda la información. Genial. No, muchas gracias por su labor, que también para las universidades es muy importante y vamos a seguirles tocando la puerta, ¿verdad? Claro que Mucho sí. gusto.